Buenas noches con todos, ¿cómo están? Soy el doctor Héctor Palacios, especialista en retina y vitrio, soy oftalmólogo y esta noche vamos a hablar sobre las vacunas. Y tenemos un invitado de lujo, ¿no? Como cada 2 miércoles. Hola Edgar, ¿cómo estás? Como cada 2 miércoles tenemos un invitado de lujo, así que vamos a mandarle la invitación. Y ahorita, a ver, ¿dónde está Edgar? Aquí. Entonces hoy día vamos a hablar sobre las vacunas en general, tal vez un poco sobre el COVID. De hecho, hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo ¿Qué estás, tal? Héctor? ¿Qué tal? Bien, bien, Qué bien. gusto, qué gusto de Este, encontrarme contigo. Justamente estaba aquí hablando a nuestros seguidores que debido a la coyuntura, ¿no? Llegó el primer lote hace casi, si no me equivoco, una semana, 10 días. Y se me ocurrió hablar sobre el tema de la vacunación, que es importante. Y todavía en nuestra familia, nuestros colegas, amigos, seguidores, hay muchos mitos, muchas dudas sobre el tema de la vacunación, si debemos o no ponernos la vacuna. Pero primero, querido amigo, quiero agradecerte por aceptar la invitación esta noche. Tus primeras palabras a tus seguidores, nuestros amigos, por favor, Na- Edgar. Este, Nada, encantado, Héctor, de estar acá contigo. De hecho, cuando me pediste estar, yo no dudé en hacerlo. Nada, decirle a las personas que nos están viendo ahora que nosotros nos conocemos hace desde el año 91, Así hace es. 30 años. 30 años, ¿no? Entonces, nos conocemos muy bien, somos buenos amigos. Bueno, yo soy médico pediatra, ya de hace muchísimos años. Y nada, vamos a tocar un tema que es bastante importante, que en realidad lo debemos manejar todos, pero de hecho que el pediatra es el que está mucho más relacionado con el tema de vacunas porque es algo de casi a diario, ¿no? Es una consulta a diario, son indicaciones a diario que hacemos a nuestros pequeños pacientes. Es nuestro trabajo diario tratar de hacer que los papis de nuestros bebés eh, ¿cómo se llama? Entiendan la importancia de la vacunación, los beneficios y siempre tratar de darle la información lo más correcta y precisa posible, ¿no? Sí, mira, tú sabes que estas sesiones de Instagram Live la hago cada 2 miércoles y es la primera vez que invito a un especialista que no es oftalmólogo. Pero como tú bien dices, yo creo que los pediatras, como tú, viven con la vacunación del día a día, o sea, tienen mucha experiencia en lo que es vacunación porque tenemos un programa, un calendario de vacunación para los niños, ¿cierto? Sí, exacto. El Ministerio de Salud, dentro de todas las falencias que pueda tener, maneja un esquema de vacunación bastante completo. Es muy parecido a la de los otros países de Latinoamérica, pero es un calendario de vacunación bastante completo, en el cual se han hecho durante los últimos años bastantes esfuerzos para poder ofrecerle a los niños las vacunas de calidad, de alguna manera, y tratar de hacerle seguimiento continuo a todos los pacientes pequeños para que puedan cumplir con el calendario de inmunizaciones de manera correcta, ¿no? Así es. Para los que recién se están uniendo, el doctor Edgar Coquis es médico pediatra y nos va a ayudar con un idioma fácil, lenguaje fácil sobre la vacunación. ¿Qué es la vacuna? Edgar, explícanos primero qué es la vacuna, qué significa la vacuna, ¿no? Sí, en realidad la historia es bien larga, ¿no? En los tiempos bueno, en los tiempos de viruela, la aparición de esta enfermedad de viruela, morían muchas personas, muchísimas personas. Gran parte de la población fallecía porque era una enfermedad prácticamente mortal, donde había un riesgo de mortalidad entre el 60-70%. ¿De acuerdo? Entonces, 10 personas que se contagiaban de viruela, el 60% al menos fallecía por esta enfermedad. Pero no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí un médico y biólogo, Doctor Jenner. pues encontró, Hugh Jenner, exacto, encontró una enfermedad muy parecida en aquellas mujeres que se encargaban de ordeñar vacas para poder extraer la leche. Y esta enfermedad que tenían las vacas y que se transmitía hasta estas personas se llamaba vaccinia.
y el virus de Vaccinia. Entonces, lo que hizo él, al darse cuenta de que era una enfermedad muy parecida, lo que hizo es inocular a un paciente con este virus de la vaccinia, que era la versión vacuna Así de es. la viruela, y después de un tiempo de haber inoculado a esta persona que hizo una enfermedad muy suave, con un poco de malestar, estuvo 2, 3, 5 días en cama recuperándose, este, al tiempo, a las semanas, él inoculó el virus de la viruela a esta persona, que si no me equivoco fue un niño o un adolescente, Fue un niño de 8 años, Edgar. de 8 años. El, el Exacto, ya ves, hijo, fue un niño. el hijo de su jardinero. El hijo de su jardinero. ¿Te das cuenta? Entonces, le inoculó este virus ya de la viruela humana y se dio cuenta pues que este niño no desarrolló la enfermedad, ¿no? Es- Entonces, mágicamente se logró la primera vacuna, que viene del nombre Vaccinia, y eso se lo puso Pasteur, ¿no es cierto? Que fue quien finalmente honró el nombre de este médico que hizo ese experimento o esa prueba, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, empezó una serie pues, de desarrollo de vacunas y de estudios para poder tratar de prevenir la mayor cantidad de enfermedades, ¿no? Esa es la historia de la vacuna, claro. ¿no? ¿Qué logramos nosotros como médicos cuando vacunamos a un paciente? ¿Cuál es la importancia de ser vacunado en general, ¿no? Estamos hablando de todas estas enfermedades que son prevenibles. Sí, a ver, tú me habías hecho una pregunta anterior sobre qué era la vacuna, ¿no? Contamos un poco sobre la historia de cómo se creó esto, pero para explicarle a las personas que están conectadas es súper simple, ¿no? Nuestro cuerpo tiene barreras este, contra los gérmenes o contra los microorganismos. Tenemos barreras naturales, que es básicamente, por ejemplo, vamos a nombrar la piel, las lágrimas, el moco, ¿de acuerdo? Que tratan de alguna manera de inmovilizar a los gérmenes que tratan de entrar, es una barrera natural. Después tenemos otra barrera inmunológica que es la adaptativa, que es cuando ya el germen ingresa a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo empieza a producir ciertas sustancias dentro de nuestra sangre que finalmente termina en lo que nosotros llamamos los famosos anticuerpos, ¿no? Que son estos mecanismos de defensa que se pelean contra el virus. Entonces, cuando nosotros nos colocamos una vacuna, que es básicamente el mismo virus o la bacteria, sea atenuado, sea muerto, sea una fracción, etcétera, lo que hace es simular el ingreso de este germen y el cuerpo lo detecta, ¿no? El sistema de Ah, defensa lo detecta. Detecta, uy, entró el virus X. Pero como es un virus X atenuado o atontado, no es un virus nativo o salvaje, no nos va a producir la enfermedad, sino va a simular que entró el virus. Entonces el cuerpo va a tener tiempo a crear esas defensas, que en su mayoría son permanentes en el tiempo y estables en el tiempo. Entonces, cuando esta persona, entonces va a crear como una memoria, y cuando esta persona realmente se ponga en contacto con el virus en forma salvaje o en forma natural, ya ese virus va a encontrar, ya que circulando hay pues anticuerpos que son los que van a neutralizar este germen. Es básicamente eso. Entonces, es simular una enfermedad a través de un virus atenuado, un virus muerto o una fracción del microorganismo para producir y reaccionar defensas. ajá. Para todos nuestros seguidores que recién se están uniendo, estamos con el doctor Edgar Coquis, médico pediatra con amplia experiencia en vacunación. Nos está explicando qué es la vacuna, qué logramos cuando vacunamos a un paciente, cómo el cuerpo reacciona cuando ingresa esta pequeña partícula del virus o bacteria atenuado. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Edgar. Sabes, nosotros nos hemos vacunado, yo ayer, creo que tú también, o hace 2 días, Uh ¿cierto? -huh. El lunes, Entonces, ajá, exacto. quiero que les expliques a todos, el hecho de que nosotros estemos vacunados, ¿significa que ya estamos inmunizados? O sea, podemos hacer la vida normal, llevar las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia No, entre estar vacunado e estar inmunizado? Quiero que me expliques, por favor. claro, estar vacunado es el simple acto de recibir la vacuna, ¿de Exacto. acuerdo? El inmunizado o ya con
a ver, cuando nosotros colocamos una vacuna, lo que queremos es tener cierto nivel de inmunidad, es decir, de Correcto. defensa frente al virus. Vacunado es solamente el acto de ya estoy vacunado, pero no es porque ya estemos vacunados contra el COVID, significa de que el COVID no nos va a dar, ¿de acuerdo? Primero, que en el caso del COVID, cuando te colocas la primera dosis, hay un porcentaje de inmunidad que se produce a las semanas, ¿no? A la primera, segunda, tercera semana. Es por eso que después de la tercera semana se coloca la segunda dosis. Vamos a poner un ejemplo. Esta vacuna te puede dar con la primera dosis un 40% de inmunidad. Tú te colocas la segunda dosis a la tercera semana y ese 40% lo aumentas hasta un 80 o 79, que es lo que se dice que esta vacuna te da. A partir de que ya cumples esas 3 semanas primero y después las otras 3 o 4 semanas, recién tu organismo pues va a tener anticuerpos necesarios en esa proporción en porcentaje que acabamos de decir para protegerte de esa enfermedad. Igual, recuerden, una vacuna, si bien es cierto, las diferentes vacunas, no solamente del COVID, tienen distintos porcentajes de efectividad. Eso no nos hace inmortales, ¿de acuerdo? Lo que nos hace es estar más protegidos, tener un arma más para poder combatir este virus. Entonces, no es porque ya estamos vacunados y luego ya inmunizados, significa que no debemos tener y mantener todas estas estrategias para tratar de prevenir el contagio de esta enfermedad. Y cosas simples, Héctor, cosas simples que a veces lo perdemos de vista, ¿no? ¿Cuán importante se ha vuelto desde hace un año el lavarse las manos, Así es. ¿no? Sí. ¿Cuán importante se ha vuelto en el largo de este año no hacer colas, ¿no? Tú ibas al banco antes y tenías a alguien respirándote acá en la oreja, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es tratar de llegar a tu casa e higienizarte, ¿no? Cosas tan simples como estornudar o toser de esta manera y cubrirse, cosas tan simples como de repente desinfectarse la mano cuando agarras un objeto contaminado, terminan salvando vidas, ¿no? Y se dicen que las dos únicas cosas que sirven para prevenir enfermedades confirmado, son dos: vacunas y lavado de manos. Esas son las cosas más efectivas. Y son cosas tan simples, sobre todo el lavado de manos, que ahora recién lo tomamos en Así es. cuenta, ¿no? Y sobre todo también recalcar a todo lo que has dicho, el uso adecuado de la mascarilla, ¿no? En esta enfermedad que es tan Exacto, letal, ¿no? Eh, exacto, exacto. ¿Quiénes debemos vacunarnos? Toda la población, por ejemplo, ya hablando, digamos, ahorita de la enfermedad, todos debemos vacunarnos. Sabemos que hay un grupo, por la premura de los estudios, esta vacuna tiene por lo menos, yo calculo, un año de estudio. Sabemos que Ujú, hay un grupo etario en los cuales no debemos poner porque no se han hecho los estudios, pero ¿quiénes deben ser ujú. vacunados? O Explícanos, sea, por favor. la indicación de la vacuna actual es, bueno, primero no hay estudios en niños, ¿de acuerdo? Recién están ahorita ensayos clínicos para poder evaluar la vacunación entre niños entre los 6 y 15 años, ¿de acuerdo? Que probablemente en 3, 4 o 5 meses podamos tener algunos resultados, porque esa es la gran preocupación de los padres, ¿no? Los grupos etarios, o en realidad los grupos que deben ser inmunizados, son los grupos de alguna manera de riesgo, ¿no? Y por eso, pues, el ministerio lo ha hecho por fases, ¿no? De alguna manera, en este momento, para sostener el sistema de salud y todos los servicios de salud que puede brindar el Estado, la idea es vacunar primero al personal de salud, ¿de acuerdo? Después vacunar a los adultos mayores o personas que tienen alguna comorbilidad y como tercera fase a las personas adultos jóvenes que no tienen comorbilidad y que son sanos, ¿no? En niños, como te digo, todavía no ha sido la vacuna validada, hay ensayos clínicos ahora, y en realidad ahora con la tecnología y con todos los avances, las cosas se hacen mucho más rápido. Probablemente en 3, 4 o 5 meses tengamos un estudio válido del cual diga podemos vacunar a los niños esta dosis y a partir de esta edad, ¿no? Y sí, a ver, eh, vacunarse, yo soy pro vacunas, ¿de acuerdo? Yo cuando hablo con un paciente y digo, doctor, pero esta vacuna me han dicho, yo tengo la foto escaneada del carnet de vacunación de mi hija, ¿no? Entonces, mira, mi hija tiene esta vacuna. Entonces, si yo pienso que le va a hacer mal, no se le indicaría. Entonces yo creo que vacunarse es un acto de desprendimiento, yo creo que vacunarse es un acto de responsabilidad, yo creo que vacunarse es un acto de empatía, de amor al prójimo,
porque de una manera lo que estamos haciendo es, al vacunarnos nosotros, estamos protegiendo al resto, a nuestras personas más cercanas, ¿no? Entonces es Cierto. algo que debemos entender y que nos falta mucho en esta época, cuando ves gente salir a la calle, no le interesa, reuniones, hacen cosas, es eso de que, pucha, no me interesa el resto, solamente me preocupo por mí. Y eso no es así, ¿no? Hay que tratar de como sociedad y como comunidad y como población, tratar de protegernos entre todos. Yo me cuido, cuido desde el costado. Si me vacuno, estoy cuidando desde el costado. Es el famoso efecto rebaño, ¿no? Hay personas que Exacto. de repente no tienen acceso a la vacunación, pero tienes casi al 90% de la población vacunada. Esas personas que están ahí, entre esas personas vacunadas, se produce el efecto rebaño. Es el típico caso de, no sé, imagínate estos búfalos africanos, ¿no? Que van de manada en manada y donde ves todos los grandotes y los chiquitos ahí, ¿no? Ahí protegidos, ¿no? Ese es el efecto Claro. rebaño, el cuidarse, ¿no? En grupo. Has tocado un tema bien importante que era la próxima pregunta, es, o sea, estamos con el doctor Edgar Coquis, médico pediatra, que nos está hablando sobre lo que es las vacunas, por qué debemos poner las vacunas, en quiénes debemos poner las vacunas, pero quiero hacerte la pregunta al revés. Esta pregunta, ¿en quiénes no debemos poner la vacuna, ¿no? Que es importante, pero has tocado el tema de inmunidad de rebaño. Yo quería que nos expliques la importancia de la vacunación porque nosotros tenemos que tener la inmunidad colectiva. ¿Qué significa inmunidad Exacto. colectiva, Edgar? ¿Para qué nos sirve? Por favor. Claro, o sea, finalmente lo que uno quiere lograr con el Así tema de es. las vacunas es erradicar enfermedades, ¿de acuerdo? Así como se erradicó la viruela, así como se erradicó de alguna manera en gran parte del mundo la polio, la idea es esa, ¿no? La idea es tratar de que estos invasores, vamos a decir, o estos gérmenes o estos virus, no encuentren dónde replicarse, dónde multiplicarse. Por lo tanto, si no tienen dónde hacerlo, mueren, ¿de acuerdo? Y desaparecen. Entonces, esta inmunidad colectiva implica no darle la posibilidad a estos microorganismos a seguir vivos o permanecer activos en algunas zonas. Así es. Entonces, por eso es muy importante, en este caso, es muy importante que todos tomemos conciencia de que la vacunación, primero, es segura. Es verdad que pueden existir algunas reacciones y seguro lo vamos a conversar en algún momento, ¿de acuerdo? Pero en sí las vacunas son seguras. Y las vacunas, como te decía, es un acto de solidaridad, te protege a ti, nos protege a todos, ¿no? Entonces, y además no podemos dejar de decir de que de alguna manera aumenta, no de alguna manera, definitivamente han aumentado nuestra esperanza de vida, ¿no? Porque antes la Claro, esperanza de vida hasta los 45, 50 años, ¿verdad? cierto. Probablemente ya no estaría yo acá, pero ahora la ha prolongado hasta los 70, 80, 90 años. Entonces, es muy importante que como población, como comunidad, este, tratemos de estar sanos, de estar seguros, de prevenir enfermedades. Yo a veces veo tantas cosas en la noticia y a veces digo si hemos fracasado o no hemos fracasado como sociedad, ¿no? Al ver tantas personas que de repente no toman conciencia de lo difícil que es esto, de las personas que han muerto atendiendo a estos pacientes. Héctor, tenemos 300, Así, casi sí. 30 médicos que han fallecido atendiendo a pacientes que se enfermaron. Probablemente algunos que no quisieron enfermarse, pero otros que de repente sí se enfermaron por irresponsables, por no cuidarse. Entonces, a veces uno tiene que vivir estas cosas y la pérdida de una persona cercana para recién darse cuenta, ¿no? Y entender. Entonces, seamos un poco conscientes, seamos un poquito solidarios y tratemos de cuidarnos, ¿no? Sí, yo quiero enfatizar la importancia, si hay algún mensaje que debemos llevarnos de esta noche es el tema de inmunidad colectiva, o sea, ¿de qué nos sirve vacunarnos todos? Porque si todos estamos Claro, protegidos, esto no va a poder atacarnos más. Es muy exacto, probable que no haya una tercera ola, ¿cierto? exacto, Entonces, de eso se exacto, trata, de exacto. vacunarnos. Exacto. Además, tú sabes que es importante para la economía de un país, el vacunar implica disminuir tremendamente los costos en salud. O sea, es mucho más costoso atender a un paciente por una enfermedad a que esa enfermedad la puedas prevenir a través de la vacunación. Entonces, tiene un impacto económico en un país importante, por lo tanto, también interfiere con la economía, con la pobreza, con todo, o sea, tener una sociedad sana en la cual la has inmunizado y la estás cuidando y la estás protegiendo, el impacto económico
si es obviamente un dinero bien invertido, es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tener en cuenta. Edgar, ya hemos hablado en quiénes debemos vacunar. Vamos al otro lado, en quiénes no deben vacunarse ahora, quiénes no deben. Bueno, las contraindicaciones para una vacuna son básicamente, a ver, de ahí me vas a ayudar a ver si se me escapa alguna, pero es Ajá. básicamente, puede ser en pacientes inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Pacientes que pueden ser pacientes oncológicos o con su sistema inmune deprimido por alguna enfermedad reumatológica no controlada, en el cual obviamente la vacuna puede tener mayor riesgo a tener efectos secundarios importantes, porque si bien es cierto, estás dándole un virus con un virus atenuado o atontado, ese es para un organismo que está aparentemente bien, ¿no es cierto? Y que su sistema inmune va a trabajar de manera correcta. Pero si tienes una persona que tiene sus defensas bajas, disminuidas por alguna enfermedad de fondo importante, no controlada, esa es una contraindicación de todas maneras. La segunda también son las alergias específicas a algún componente, ¿no? Es. En pediatría hablamos mucho de las alergias al tema de la proteína del huevo, porque hay algunas de estas vacunas que se trabajan en embrión de pollo. En realidad, igual hay un tema de controversias, porque yo he conversado con muchos amigos alergistas y en realidad para que haya una reacción vacunal en una de estas vacunas que son elaboradas en embrión de pollo, tendría que ser una alergia muy, 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 muy severa para provocar, ¿de acuerdo? No, a ver, qué otra contraindicación? Yo creo que estas son las dos más importantes. Y bueno, la contraindicación ahorita por la edad. En el caso del COVID no se pueden vacunar niños porque no hay ningún ensayo clínico, ningún estudio ya definido, ¿no? Exacto. Y justamente una de tus seguidoras te dice, pues no, y doctor, se pueden vacunar en niños, ¿por qué no habrá vacuna para ellos, no? Es por lo que acabas de decir, ¿no? Exacto. Todavía no hay estudios de seguridad y de efectos en niños. Se están haciendo los estudios, pero todavía en 3, 4, 5 meses de estar. Acá justo una vez me pregunta, cuando ya nos vacunemos todos los niños ya podrán salir sin mascarillas. En realidad, en tiempos normales, para que una vacuna sea, cómo te puedo decir? O sea, sea realmente evaluada en su efecto, en el tiempo y en su efectividad, demora mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta es una vacuna que se ha hecho de una manera rápida, galopante por la coyuntura. El tiempo nos va a decir qué vamos a hacer en el camino, si vamos a tener que reinmunizarnos el siguiente año, si va a Así tener que ser es. una vacuna estacional, porque hemos visto que es un virus que muta con mucha facilidad. Entonces, es como que a mí y a ti, Héctor, nos han vacunado, eso no significa que no vamos a usar mascarilla, que no vamos a ponernos nuestro traje de protección. O sea, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Ajá. Ahora, nosotros tenemos en la idea, ¿no? Y yo creo que nuestros seguidores y el público en general, que vacunas es igual a niños, ¿cierto? Pero nos estamos dando Exacto, cuenta que esta vacuna es al revés. Esta vacuna es para los adultos, la gente económicamente activa, los adultos mayores, nuestros papás, los abuelos, oh, exacto. ¿cierto? Exacto, exacto. Las vacunas no solamente son para niños. O Eso sea, es hay importante. vacunas para niños, para los adolescentes, hay vacunas para madres gestantes, hay vacunas para adultos mayores también, y no necesariamente el COVID. O sea, a los adultos mayores también se les vacuna contra influenza. No te olvides que la influenza, por ejemplo, para un ejemplo estadístico, en Estados Unidos se enferman 30 millones, de 30 a 40 millones de americanos de influenza y fallecen entre 65.000 al año por influenza, siendo una enfermedad prevenible por vacuna en Así un es. país de primer mundo, ¿ah? Ojo. Y entonces, eso es una locura. Entonces, los adultos mayores también se deben vacunar contra influenza, se deben vacunar contra neumococo, contra la neumonía, ¿de acuerdo? Las mujeres gestantes se vacunan también contra el tétanos, ¿no es cierto? Para antes de dar a luz. Entonces, las vacunas no solamente son para los niños, hay indicaciones a distintos grupos etarios, a distintas edades, para tener una mejor protección, ¿no? En función Exacto. al momento que estamos pasando, ¿no? Tengo una pregunta que nos ha hecho un seguidor en la semana. Me dice, si yo me vacuno, por ejemplo, nosotros que estamos ya vacunados, ¿nos puede dar la enfermedad? ¿Nos puede dar la enfermedad del COVID a nosotros a pesar de estar vacunados? Sí, sí, definitivamente sí. A pesar de tener las dos dosis, cuando las tengamos, y a pesar de tener una inmunidad aceptable,
igual las posibilidades, por eso el porcentaje de efectividad es del 80%, o sea, eso no dice que no te va a dar, te puede dar. La idea de esta vacuna son dos, básicamente. Evitar que te dé en la medida de lo posible y si te da, evitar que hagas enfermedades graves, ¿no es cierto? Así Y que de es. repente el proceso pueda pasar como un proceso leve, leve a moderado, como si fuera un resfrío o una influenza, ¿no? Básicamente el gran riesgo y el gran temor es que no sabemos, porque si bien es cierto, hay personas con comorbilidades o con enfermedades previas o de fondo que hacen que una infección por COVID pueda ser más grave, estamos viendo que ahora el virus es distinto. Ahora está atacando también a personas jóvenes, Exacto. saludables aparentemente, y que no tienen ningún tipo de enfermedad de fondo que pueda condicionar que haya una mayor sensibilidad o fragilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Edgar, hablaste de gestantes, que es un grupo que no hemos hablado, un grupo de un grupo de personas. Esta vacuna, en general, la podemos poner en gestantes, porque no sé si viste que una doctora de UCI se puso que estaba gestando en las noticias, ¿viste? Sí, 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 hay una doctora, tú sabes de que hay controversia, ¿no? Con el tema de Es. las gestantes y la vacuna contra el COVID, ¿no? Igual también hubo controversias al comienzo cuando decías, embarazo y COVID, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿El niño debe lactar, no debe lactar? ¿Contacto, no contacto? Entonces, acordémonos que este es un virus nuevo, ¿no? Y que lo estamos aprendiendo a conocer. Podemos probar una inmunización, pero no tenemos a ciencia cierta si realmente es seguro o no es seguro en el caso de la gestante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estudios que dicen que sí, se puede vacunar, otros hay que evaluar bien. Igual es una gestante que igual vacunada o no vacunada tiene que cuidarse mucho, ¿no? Y de alguna manera, en el momento de dar a luz, si es COVID positivo, imagínate, porque ha habido muchos embarazos de madres que han dado a luz siendo COVID positivo. Este, Hay que también evaluar bien cuál es el protocolo que se está siguiendo, ¿no? Lactancia materna no debe quitarse, debe persistir con ciertos cuidados, aislamiento, la mamá tiene que darle de lactar. Entonces, antes decía no, que el virus pasa a través de la leche materna, y en realidad no. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando para bien, y yo asumo de que en algún momento va a ser de manera rutinaria, en algún momento la vacunación con embarazadas, eso es algo que están definiendo, ¿no? El riesgo, yo pienso que el riesgo-beneficio vale la pena asumirlo, ¿cierto? Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, como te digo, esto es tan incierto y cada vez te vas dando cuenta que existen personas más jóvenes y sanas que se van enfermando de manera más grave, ¿no? Entonces, ya no son solo las personas mayores y las personas con alguna enfermedad. Entonces, el riesgo-beneficio siempre va a ser más para el beneficio que para el riesgo. Eso está clarísimo, ¿no? Edgar, tengo una pregunta de uno de nuestros seguidores que nos ha hecho en la semana. Me dice, ¿la vacuna en general produce autismo? Ya, ese es un tema súper Es un súper mito, interesante y ¿no? también controversial, ¿no? Había un médico inglés que, que sacó algunos reportes sobre la relación entre las vacunas que contenían un componente derivado del mercurio, que era el timerosal, Así es. y que se relacionaba con la aparición de autismo en niños. Al final, se llegó a la conclusión de que estos reportes que esta persona, este médico, había presentado eran unos reportes falsos, adulterados, eh, y después hicieron alrededor de casi 100.000 estudios, si no me equivoco, o más, sobre este tema para poder demostrar que las vacunas son seguras, y todos los estudios demostraron que no existe ninguna relación entre estos preservantes de vacuna y la aparición del autismo. Así es. Es más, igual de alguna otra manera, la presencia de este preservante ya casi no está en las vacunas, en realidad ya no está, porque se utilizaba mucho en aquellas vacunas que necesitaban mucho preservante, es decir, aquellas vacunas multidosis que tenías que sacar un frasco, sacar una porción, volverlo a meter, venía otro paciente, sacabas otra vez el mismo frasco, con otra jeringa obviamente sacabas otra dosis, la volvías a meter, pero esos frascos multidosis ahora se utilizan vacunas monodosis, es decir, Ah, una sola vacuna especialmente para cada niño. Entonces,
ya prácticamente no se están usando y ya se ha demostrado que no existe ningún riesgo. La condición de autismo es una condición prácticamente, digamos, genética en el cual también está en estudio, porque se habla mucho del TEA, del trastorno de espectro autista, es algo que todavía no se ha terminado por entender muy bien, pero por alguna razón estos niños entran dentro de este espacio en el cual este, tienen de repente un retraso en el desarrollo psicomotriz, en el área comunicativa, en el área de socialización, de acuerdo, en el Ajá. área conductual y de comportamiento, ¿no? Lo que sí se ha avanzado mucho en ese tema, yo sé que no tiene nada que ver, es en aprender a reconocer lo más temprano posible algún signo, ¿no? Porque antes se reconocía a partir de los 2 años en adelante, pero ahora tú, por distintas formas, puedes reconocer algunos signos a partir de los 9, 10, 11 meses, a ver si este niño hay algún problema, ¿no? Tiene algún problema. Interesante. Edgar, la doctora Uribe nos pregunta, ¿qué podría decir sobre el temor que es una vacuna experimental? ¿Esto justifica que en la situación actual no se vacunen? ¿Qué No, no opinas? justifica lo absoluto. No justifica lo absoluto. Si sea una vacuna experimental o una primera vacuna, o sea, la coyuntura hace que lo más valioso es tener algo a no tener nada. ¿De acuerdo? Las posibilidades de reacciones o de riesgo en realidad son nulas o mínimas. ¿De acuerdo? Siempre pueden existir algún tipo de reacción, como en cualquier vacuna, porque no nos olvidemos que estamos colocando un germen. Pero si es una vacuna experimental, de alguna u otra manera, bajo esta coyuntura, es mucho mejor estar vacunado que no estarlo. Estar protegido, ¿no? Y yo Estar quiero protegido. tocar el tema, ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros nos vacunamos, ¿no? En general, ahora la primera dosis, y tenemos un paciente que hizo una reacción adversa, digamos, severa, un tipo de alergia, en fin. ¿Tú crees que este paciente debe colocarse la segunda dosis? ¿Qué opinas de esto? Esa es una muy buena pregunta y difícil de contestarla, ¿no? Este, A ver, de hecho que ya ahí puedes incluso tener un manejo multidisciplinario de esa reacción con el alergista, con el Ajá. médico tratante, de repente hacer un dosaje de anticuerpos, saber esa primera dosis, qué tanto anticuerpo produjo, si produjo 40, 50, 60, para ver si vale la pena colocar una segunda dosis y arriesgarse a colocar una segunda dosis. Pero todo va a estar en función a la reacción que haya hecho. Si es una reacción severa, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. Pero la verdad, encontrar una reacción severa en estas épocas con vacunas, yo no recuerdo. Puede ser que haya, ¿de acuerdo? Porque es parte de, pero estadísticamente los números demuestran que las vacunas son seguras totalmente, ¿no? Pero Sí, sí, es importante. hay casos aislados donde uno tiene que poner el ojo con mayor énfasis. Y es importante individualizar el caso, ¿no? O sea, cada paciente es un universo, ver cuál es su historia médica, si está tomando pastillas, si tiene una enfermedad de fondo, Exacto, ¿cierto? exacto, exacto. Algo en pediatría que yo siempre converso con mis pacientes, porque el ser humano tiene esa idea competitiva, ¿no? Todos queremos competir, ¿no? Entonces, cuando tengo yo a mis pacientes, me dicen, doctor, mi hijo pesa 10 kilos, pero mi sobrino que tiene la misma edad pesa 12. O mi hijo está en el percentil tanto, entonces al final todo es un tema competitivo y en realidad no debe ser así, ¿no? Cada niño, cada persona es un individuo, debe ser manejado de manera individual, con su entorno, su contexto, sus antecedentes, sus riesgos, sus sensibilidades, sus susceptibilidades. Entonces hay que tratarlo de manera individual, ¿no? Eso es súper importante. Si empiezas a generalizar todo, margen de error es altísimo. Complicado. Y tú lo Edgar, ya sabes, estamos, tú como lo sabes. Edgar, ya estamos casi en la parte final. Estamos hablando ya 30 minutos de este interesante tema, Pucha, pero ¿se tenemos una pasó tan pregunta rápido? que, sí, súper rápido. Tenemos una pregunta, dice aquí un seguidor. Mucho se habla del porcentaje de protección, pero el promedio de protección en todas las vacunas, como la influencia, ¿de cuánto es? Estamos hablando de cuánto de... Es que varía, ¿no? Varía entre cada vacuna, ¿no? Hay vacunas que pueden llegar a un 90, 94, 97% de efectividad y de protección. Otras, como esta vacuna de Sinopharm de COVID, llega a un 79%, 80% de efectividad. En realidad se habla que una vacuna por encima de incluso de 50 o de 60% es una vacuna buena. ¿De acuerdo? O Es, sea, disminuir 50%
algo, las posibilidades de algo es importante. Entonces, y depende también mucho de las dosis que te coloques, ¿no? Obviamente, por alguna razón, hay que, por ejemplo, paperas antirrubiola te coloques dos dosis, pero te colocas una, llegas a un porcentaje de efectividad y con la segunda dosis, que es un booster, haces que esa efectividad aumente más. Entonces, va a depender definitivamente de qué vacuna, de las dosis, pero es importante entender de que igual vacunas por encima del 50% son buenas vacunas. Así Estamos es. disminuyendo el Sí. 50% de posibilidades de enfermarnos. De hacer la enfermedad grave, que es importantísimo, ¿no? Claro, De ir a un y hospital, ¿no? Edgar, claro. tengo dos preguntas porque realmente el tema es súper interesante. En el caso de los asmáticos, ¿es más arriesgado vacunarse contra el COVID? ¿Qué opinas en relación a los asmáticos? Yo soy asmático y tú lo sabes, ¿no? En la universidad andaba con mi inhalador y yo me he vacunado el lunes contra el COVID. Mejor prueba y no has O sea tenido que ninguna tranquilo. molestia. Y no he tenido ni una molestia. O sea que, tranquilos. Genial. Ya, la última. Buenas noches. ¿Es posible que una persona adulta que ya tuvo COVID y por pruebas serológicas cuantitativas sabes que tiene IgG positivo, al recibir la vacuna, qué es lo que ocurre con una persona que ya ha tenido la Bueno, enfermedad? no, en realidad, a ver, uno de los parámetros del ministerio para vacunar es de que durante los últimos 90 días no hayas tenido COVID. Ujú. Ese es uno de los requisitos, ¿de acuerdo? En realidad, el tener IgG significa solamente que hay anticuerpos de memoria, que significa que has tenido la vacuna. No va a pasar absolutamente nada. En realidad no va a pasar absolutamente nada. Pero, a ver, esta vacuna no va a tener probablemente el efecto de inmunogenicidad que hubiéramos, que quisiéramos, ¿de acuerdo? Porque ya previamente el cuerpo ha reconocido este virus de manera natural. Ahora, lo que hay que definir realmente, y creo que va relacionado con esta pregunta, es cuánto tiempo realmente nos va a durar esta inmunidad con esta Es, vacunación. Y exacto. esto está relacionado con el tema de la hemoglobina G, que es el tema de memoria, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Si No esta lo sabemos. vacuna, no lo sabemos, si esta vacuna No nos lo va a sabemos. proteger cuánto tiempo, si será estacional, si será anual, ¿qué será? Probablemente, O ¿no? sea, Probablemente sea anual. probablemente. Sí, Como como viendo las dentro. mutaciones que están habiendo y las variantes que están habiendo, es muy probable, ¿no? Y la última, ¿tener IgG es como estar vacunado? ¿El IgG desaparece? Es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros los médicos sí manejamos esto, pero nuestros pacientes no. Explícale un poquito sobre el IgG, Edgar, ya para irnos. Sí, sí, cuando entra el virus, el organismo responde de dos maneras, ¿no es cierto? Y cuando tú te haces una prueba, básicamente evalúas inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, IgM y IgG. La Ajá. IgM significa que hay una infección aguda, ¿de acuerdo? Una infección aguda. Y la IgG significa que ya hay una memoria, ¿de acuerdo? Es decir, que el cuerpo ya tiene defensas para una futura o para un futuro ingreso de ese germen en tu cuerpo, de ese virus a tu cuerpo, ya tienes defensas. El tema es que la infección natural de este virus te da alrededor entre 60, 90 y 180 días, es lo que se decía en un inicio, pero se ha visto que ahora el margen está cada vez reduciéndose más y que está entre 60 y 90 días, ¿no es cierto? Por ahí 120. Entonces, después los anticuerpos se van diluyendo y van desapareciendo. Entonces, lo que hay que definir en el tiempo es esta vacuna o esta vacunación, cuánto tiempo de inmunidad nos va a proveer para ver, como si tú decías, si es que tendría que ser de forma anual. Pero IgM, infección aguda, ya desde el momento que hay IgG, ya significa que ya prácticamente es una infección pasada. Porque cuando uno se hace algunas pruebas, IgG e IgM, te salen ambas positivas, no, todavía estoy enfermo agudo porque tengo IgM. No, No es que la IgM de un momento a otro, pum, desaparece y se acabó. O sea, los títulos de IgM van a seguir durante varias semanas, pero eso no significa que ya tengas la infección aguda. Si ya tienes IgG, lo más probable es que esa infección ya haya pasado y que ya no seas contagioso y no estés en fase aguda. Edgar, a otro seguidor, ¿hay riesgo de vacunar a adultos mayores de 90 años para arriba? Eh, en teoría, en teoría, yo creo que todo va a estar en función al estado general de ese adulto mayor, ¿no? Y de qué patologías pueda tener.
y de cuál es el contexto y la coyuntura en el que esté ese adulto mayor, porque estamos hablando de 90 años y es es un paciente bastante longevo, ¿no? Entonces hay que ver, como tú decías, individualizar cada caso y Exacto. definir cuál es el caso de ese paciente específico para ver si el riesgo-beneficio de la vacunación es más hacia el beneficio que hacia el riesgo, ¿no? Yo creo que si yo, pensando, ¿no? Si tuviera a mi papá de 90 años, definitivamente lo vacunaría, ¿no? Y quiero terminar Sí, esta transmisión, Edgar, porque hemos sido bendecidos en estar vacunados, ya estar vacunados con la primera dosis ahora mismo. Y yo creo que los pacientes que vemos nos pueden entender de esto de que estamos hablando, pero todo el resto de la población va a demorar todavía esto de la vacunación. Entonces, tus últimas palabras, ¿qué debemos hacer todavía sí, sí, hasta que nos llegue la vacuna? sí, Qué hacer? ¿Cuáles son tus sí. recomendaciones? Yo sí voy a ser un poco medio dramático con el tema y les voy a pedir encarecidamente y espero que este video que hemos hecho pueda verlo mucho más personas. Les pido encarecidamente por un tema de solidaridad, por un tema de empatía, de respeto, mantengan todas las acciones de cuidados posibles, que no vayan a reuniones, que no estén saliendo por salir, que salgan en situaciones que realmente lo ameriten. Yo sé que es difícil vivir entre cuatro paredes bajo esta coyuntura, yo lo sé, pero si una gran capacidad que tiene el ser humano y el cuerpo humano y la célula humana es la capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, no bajen la guardia, no aflojen, la situación está muy complicada. Hoy llegamos al pico máximo de muertes desde que empezó la pandemia. Hoy llegamos al pico máximo de muertes desde que empezó. Entonces la situación es tan caótica o tan dramática como la del año pasado, que estuvimos encerrados realmente sin poder salir. Yo salgo a Sí, trabajar a la clínica y veo carros como si no pasara nada, veo gente como si no pasara nada, niños sí. entrando a tiendas, gente reuniéndose. Entonces, la verdad es de que yo les pido encarecidamente que por ustedes, por sus hijos, por sus padres, por los abuelos, por nosotros los médicos, yo no estoy en primera línea, yo no atiendo pacientes de cuidados intensivos ni emergencia, atiendo consulta. Probablemente sea médico de repente de primera línea, entre primera y segunda línea, no lo sé. Pero por el respeto, por el cariño de esos colegas que están ahí fajándose día a día en área COVID, tratando a pacientes que de repente en ese momento no tuvieron la responsabilidad de cuidarse, por favor, cuídense. Cuídense que los médicos queremos ayudarlos y queremos cuidarlos, pero necesitamos que ustedes nos ayuden. Sí, necesitamos eso. No olviden, Edgar, para mí ha sido un placer conversar contigo, querido amigo, por este medio. Yo sé que estamos ayudando a mucha gente con estos tips, con esta cosa, y por qué no prevenir, ¿no? De esto se trata nuestra carrera, nuestra profesión, prevenir, ¿no? Prevenir las enfermedades. Uh -huh. No olviden a los pacientes usar su mascarilla adecuadamente, el distanciamiento social y el lavado de las manos. Eh, Uh -huh. Gracias, Edgar. Tus últimas palabras para tus No, seguidores que gracias tienes a ti. ahí, que están No, hablando. no, gracias a ti por la invitación. Sí, ya estoy viendo ahí a algunas personas que conozco. Saludos a todos. Y nada, encantado y seguro que nos vamos a volver a juntar. Me tocará invitarte porque quiero hablar de temas de tu especialidad también para mis mamis y papis, para que tengan algunos tips sobre temas oftalmológicos y en realidad hablar también como médicos, no necesariamente nuestra especialidad. Yo creo que es importante esto, mantener a nuestros pacientes y a nuestras queridas personas al día, con tips y sabiendo cómo manejar estas situaciones. Así es. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Y bueno, nos vemos de acá a 2 miércoles Nos con otro vemos. invitado de lujo. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Gracias, Ed. hasta luego. Un abrazo, Gracias. amigo. Chao, chao.